Bueno, vamos a empezar porque tenemos una hora de terminar, que es a las 9. Entonces, cuanto más tiempo perdamos ahora, no lo vamos a poder recuperar. Me figuro que será uniendo asistentes, porque según la lista que teníamos original de los que se han inscrito hay muchos más, pero que se vayan uniendo para que no nos roben tiempo los que ya habéis venido. Bueno, el objetivo de este rato que vamos a estar juntos es analizar un poco, digo un poco porque no nos va a dar tiempo a todo, el concepto de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Y sobre todo, ¿qué es la gobernanza aplicada a la empresa? Que es una palabra nueva, relativamente nueva en la cultura empresarial. ¿Y qué connotaciones y significados tiene el concepto de gobernanza dentro del mundo empresarial? Vamos a dividir el rato que vamos a estar, 2 horas, en 2 bloques. Un primer bloque, que no quisiéramos que fuera más de 45 minutos, donde yo voy a hacer algunas preguntas a los ponentes, y un segundo bloque, que es el que quisiéramos abrir a vosotros para que el debate sea abierto y entre todos podamos profundizar el concepto de gobernanza. En la invitación que os hemos enviado había anexo, o se podía entrar en el documento que podríais descargar. Es un documento que estamos construyendo, con lo cual de aquí también se puede derivar alguna conclusión que se pueda incorporar al documento. Es decir, no está cerrado el documento. Yo quiero empezar agradeciendo, en primer lugar agradeciendo a los ponentes, a Cristi, a Mesti, de la universidad, a José Ángel Moreno, de Economistas Sin Fronteras, la sociedad civil, y a Mario, de Comisiones Obreras, el sindicato. Creemos que son 3 versiones o 3 maneras de mirar la realidad importantes para ver qué es el concepto de gobernanza desde los diversos intereses que cada uno representa. Por tanto, gracias, Cristi, gracias, José Ángel, y gracias, Mario. También os quiero dar las gracias a vosotros, porque esto pretende ser una construcción colectiva de un documento que después colgaremos en la red. Evidentemente quiero dar las gracias a los patrocinadores de todo este proceso que está haciendo el Observatorio de Responsabilidad Social, que es lo que llamamos Debates para la Acción, que es la cooperativa Gredo San Diego, y Series, que es una correduría de seguros solidarios y de economía social. También, como no, gracias a la universidad que nos cede gratuitamente este aula. Vamos a dividir la exposición de los ponentes como en 3 capítulos. Primero, cómo se entiende la gobernanza en la estructura normativa española. Segundo, cómo se entiende la gobernanza desde los famosos códigos de conducta. Y tercero, ¿tiene algo que ver la gobernanza con la responsabilidad social? Por tanto, empezamos directamente. Y empiezo con José Ángel Moreno. Lo que regula la normativa española, o al menos los que nos hemos acercado a mí, los que nos acercamos a ella sin tener previamente muchos conocimientos sobre este tema, nos sorprende que de forma sintética sea que la transparencia entre los administradores y los inversores o los accionistas, que los administradores deben ser transparentes y veraces en la información que transmiten a los accionistas. ¿Es esta relación gestor-administrador lo que concreta la gobernanza, José Ángel? Y es más, yo digo, ¿y si se diera esta relación transparente, se entendería que ya una empresa está bien gobernada? 5 minutos. A todos los ponentes les voy a pedir a cada pregunta 5 minutos para no extendernos. No sé si esto suena. Debe de sonar, porque yo no he hecho nada y el mío sonaba. Bueno, pues... Procura. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Marcos, y muchas gracias al Observatorio. Bueno, vamos a ver, en relación a lo que planteas, Marcos, yo quería responder
con carácter general, no solo con carácter, no solo refiriéndome a la situación española, aunque la situación, yo creo que de la regulación española es característica del fenómeno, digamos, dominante. A mí me parece que efectivamente la relación gestores-administradores, o si queréis la relación directivos-accionistas, pues es efectivamente la nuclear, pero la nuclear solo desde una perspectiva muy concreta, ¿no? Desde una concepción de la empresa y desde una concepción de la gobernanza o del gobierno corporativo muy específica, que es, por otra parte, la concepción claramente dominante y convencional, ¿no? Que, como veréis, si me da tiempo indicarlo, pues yo no comparto, desde luego. Pero es esa concepción que entiende la empresa, pues básicamente como una agrupación de capitales, financieros. Y en este sentido que entiende a la empresa fundamentalmente como un objeto de propiedad de los accionistas, y que en este sentido, pues los accionistas como detentadores de esa propiedad, pues tienen todo el derecho sobre esa propiedad, tienen todo el derecho de gobierno, de control, de apropiación del beneficio, ¿no? Es una concepción de la gobernanza que, en consecuencia, entiende fundamentalmente a la gobernanza, al gobierno corporativo, pues básicamente como un instrumento al servicio de los accionistas, un instrumento dirigido fundamentalmente a resolver o a evitar, pues eso que en la literatura académica se ha dado en llamar los problemas de agencia, es decir, los problemas que pueden presentarse en una empresa porque los directivos no desempeñen su función de acuerdo absolutamente con los intereses de los accionistas. Los accionistas constituyen el principal y contratan a sus agentes, que son los directivos, y los contratan con la misión de trabajar absolutamente en función de los intereses de los accionistas, ¿no? En la literatura anglosajona se dice que los directivos tienen que desempeñar una función de leal stewardship. Es decir, tienen que ser leales mayordomos de los accionistas, ¿no? Esta es la concepción dominante del modelo de la gobernanza, del gobierno corporativo, esa concepción que se llama fundamentada en la soberanía de los accionistas, presunta soberanía de los accionistas, porque habría mucho que hablar sobre esto, ¿no? Y es la concepción claramente dominante también en la regulación española y en los códigos de buen gobierno español, ¿no? Ahora bien, incluso en esa concepción tan estrecha y tan reductora de la empresa y del modelo de gobierno, a mí me parece que la cuestión no se agota solo, incluso en esa concepción tan estrecha no se agota solo en un problema de información. Es decir, que el óptimo funcionamiento de ese modelo de gobierno corporativo, es decir, la óptima subordinación de los directivos a los intereses de los accionistas, implica también muchas otras cuestiones básicas que trascienden al problema de transparencia informativa, ¿no? Pues cuestiones, por ejemplo, como que los accionistas, para que ese modelo funcione bien, los accionistas tienen que tener una capacidad real, pues para establecer la estrategia de la empresa, para establecer los mecanismos de control y de seguimiento y ejercer ese control, o para establecer, por ejemplo, la remuneración y los incentivos de los directivos, para que los directivos estén incentivados para trabajar de acuerdo con los intereses de los accionistas, ¿no? En este sentido, yo creo que la buena gobernanza, incluso en este sentido convencional, plantea cuestiones que trascienden al concepto. Ahora bien, yo quería insistir en que este es un concepto de empresa y un concepto de gobernanza, como decía antes, enormemente reductor, ¿no? Con el que de ninguna forma todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Para mucha gente, y por fortuna para una corriente de pensamiento yo creo que cada vez más sólida y más solvente, pues es que la empresa es algo mucho más complejo que esa especie de agrupación de capitales financieros, ¿no? Es una institución eminentemente colectiva, una institución social que tiene personalidad jurídica propia, que tiene una naturaleza colectiva que trasciende a la naturaleza de los agentes que la forman, una institución colectiva que no se puede reducir de ninguna forma a ser un objeto de propiedad de los propietarios del capital accionarial. Más bien hay que entenderla como un conglomerado enormemente sutil y complejo en el que colaboran muchos capitales, desde luego los capitales financieros, pero también capitales de otro calibre, ¿no? Capital humano, capital relacional, capital de conocimiento. Son capitales, en este sentido, que cooperan, que tienen que cooperar para conseguir
el óptimo funcionamiento, es decir, la óptima consecución del interés colectivo de la empresa, que es un interés que trasciende al interés de las distintas partes que colaboran en la empresa, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el óptimo funcionamiento, es decir, el óptimo modelo de gobierno corporativo debería ser una forma de gobernar la empresa que aspirara al óptimo equilibrio de los intereses de las distintas partes afectadas. O como se dice con el lenguaje de la responsabilidad social, que aspirara, un modelo de gobierno que aspirara a la óptima creación de valor compartido. Es decir, un modelo de gobierno que aspirara a gobernar a la empresa en función de ese interés colectivo que trasciende al interés de los accionistas y de los trabajadores y de los proveedores, porque es un interés propio, y un modelo de gobierno en este sentido que en buena lógica deberían participar pues no solo los accionistas, sino todas las partes afectadas, porque todas esas partes afectadas contribuyen decisivamente a la generación de valor, ¿no? Gracias, José Ángel. Luego te preguntaré sobre el concepto de propiedad, que tengo la impresión de que enganchará con esto que acabas de decir. Mario, como sindicato, parece que lo que regula las normas españolas es que la comunicación entre el gestor y el accionista sea veraz y objetiva. Claro, cuando uno lo ve dice, pero es que no lo era. Entonces yo pregunto, ¿pero es necesario regular? ¿No sería mejor dejar que las cosas surjan de manera espontánea? ¿O es que acaso al regular lo que debe ser veraz es que no era veraz? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una muy buena cuestión. Ahí es lo de la regulación, ¿no?, versus la autorregulación. Muchas veces ese debate que se abre. 5 minutos. Sí. Perdona, ¿eh? Soy breve. Vale. Si no... Pero esto, por ejemplo, se ve muy bien en lo que es en todas las cuestiones de gobierno corporativo, que son las que afectan muchas veces al Consejo y a los accionistas, y la evolución que han tenido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos... Bueno, yo trabajo específicamente en el área de planes y fondos de pensiones y tratamos de que los inversores, los planes de pensiones y fondos de pensiones de empleo, que es al final y al cabo capital de los trabajadores que invierten en las empresas, participen en las juntas de accionistas, ¿no? Entonces, con ese objetivo, con esa participación, llevamos 10 campañas ya de participación en las juntas de accionistas, votando principalmente, ha habido alguna intervención. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado en esas campañas que responden muy bien a la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando en 2006 aparecían las cuestiones del Código de Buen Gobierno, Código Conte, etcétera, había una serie de recomendaciones que al final han tenido que ser ley. Quiero decir que esto te demuestra un poco de por dónde iban las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la votación consultiva. Yo me acuerdo de la votación consultiva del informe de la política retributiva del Consejo. Era una recomendación en el Código Conte y al principio pues yo creo que hubo 4 empresas de las 35, del IBEX 35, que lo aplicaron. Y otra cosa es cómo lo aplicaron, es decir, qué información se daba, ¿no? Y si además lo hacían, como decía la recomendación, en un punto separado del orden del día, ¿no? Entonces eso, hace poco en la Ley de Sociedades de Capital ha pasado a ser regulado, ley. Se ha de votar un informe que ha de ser... separado, o sea, separado en un punto del orden del día, y además es consultivo cada año y sería vinculante a los 3 años, es decir, cada 3 años vinculante, ¿no? Entonces, bueno, eso te da una muestra de lo que se intentó que fuera autorregulado, recomendado y tal, pues como pasa posteriormente a ser de alguna que otra forma se tiene que regular, ¿no? Lo mismo pasó con los consejeros independientes, ¿eh? Había una recomendación de que sean 12 años independientes. Pero luego la Ley de Sociedades de Capital ha tenido que decir, oye, es que llevan algunos 30 años y siguen siendo independientes. Entonces, quiero decir, pues que sean 12 años, ¿no? Y lo mismo sucede con el informe de retribuciones. Se ha presentado cualquier tipo de informe. Es decir, una empresa podría decir, oye, es que se someta a votación un informe, pero que ese informe, pues, y al final se dio cuenta, nos dimos todos cuenta que evidentemente pues se incluía lo que se quería incluir, lo que no nos incluía, y se ha hecho un modelo estandarizado, bastante bueno en general, que recoge todo tipo de retribuciones, ¿no? Entonces yo creo que la transparencia es fundamental, es clave, debe ser regulada. Además es que ahí cuando entramos en lo de cada empresa que haga lo que... que haga cada empresa lo que quiera, claro, entramos en lo de la voluntariedad, que es uno de los temas clave de la RSE, muchas veces del buen gobierno y tal, que siempre ha sido como... Pero realmente yo creo que es un debate superado. Es decir, lo de la voluntariedad
Ahora ya, hace poco estuve en Bruselas, en un acto de RSE también, y ya estaba la parte sindical y la empresarial, y estamos hablando de estos temas, ¿no? También sociedad civil. Y recuerdo que, claro, la parte empresarial seguía con el tema de la voluntariedad. Muchas veces la voluntariedad, y claro, desde la sociedad civil y la parte sindical, pues lo que se dijo, evidentemente, es que es un debate superado. Incluso la estrategia europea de RSE, etcétera, pues lo que se ha visto es que ahora mismo lo que importa es el impacto de la empresa, es decir, los impactos que genera la empresa en la sociedad, y ya no es una cosa de voluntariedad, es que la empresa genera impactos de todo tipo, medioambientales, sociales, económicos, y eso de alguna que otra forma se tiene que regular. Se tiene que regular. Ya no estamos hablando de algo que es voluntario, que es ir más... Hay cuestiones que pueden ser voluntarias cuando vas más allá de la ley, cuando ofreces mejores cuestiones. Pero hay cosas, impactos. Los derechos humanos, por ejemplo, todo el impacto que tenga sobre derechos humanos una empresa, no es una cosa voluntaria, es un cumplimiento. Ahora que se está haciendo el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, o las recientes directivas en la Unión Europea, por ejemplo, de la participación de mujeres en los consejos. Siempre se ha recomendado que participen mujeres en los consejos. Se tiene que regular, porque al fin y al cabo esas cosas no suceden por sí. Es decir, entonces tenemos que yo diría que, resumiendo, para no extenderme más allá de mi tiempo, es vencer ese debate de voluntariedad, transparencia, fundamental, clave, para que todos tengamos lo que es información, una cuestión que los economistas siempre llaman, ¿no? Información para tomar las decisiones adecuadas, transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, ¿no? Y ante todos, ante ese concepto de empresa que ha comentado ahora José Ángel, ¿no? Que es un poquito más amplio, ya no son los accionistas solo, son los accionistas, son los trabajadores, son la sociedad, son los clientes, son, bueno, pues muchas partes, ¿no? Y todas esas partes tienen que generar ese tipo de empresa que hoy en día... Gracias, Mario. Cristi, a mí lo que me sorprendió cuando me metí en estos temas es que parece que el tema de la gobernanza se reduce a la cúpula de la empresa, los administradores con los accionistas. Y pensaba, ¿y la cultura empresarial? ¿Esto afecta a la cultura? ¿O la cultura está rota y queda la cultura de la cúpula y el resto fuera de...? ¿Cómo afecta esto al concepto y al colectivo empresa, a la cultura empresarial? ¿Y por qué la norma es restrictiva a esa cúpula de la empresa? Bueno, a mí de entrada me gustaría un poco distinguir entre la gran empresa y la que no es tan grande. Creo que... Pon esto, por si acaso. No sé si... perdón. No, ya está. ¿Se oye bien? Sí. Ahora sí, ¿no? Ya está funcionando. No me pongas tantos micrófonos que voy a apabullar. Gracias. Y entonces yo creo que no se le puede pedir lo mismo a una gran empresa que a una mediana o una pequeña empresa. Algunas pequeñas empresas bastante tienen con sobrevivir, entonces también no podemos cargarles de tantas responsabilidades ni agobiarles en su desarrollo económico. Con respecto a la gran empresa, que creo que es de la que estamos hablando, fundamentalmente la sociedad cotizada o sociedades ya importantes, que es de las que yo creo que podemos exigirles más cosas. Y en ese sentido también hay que distinguir el movimiento que se está produciendo, que yo creo que tanto como José Ángel como Mario ya nos lo han contado, y otra cosa es el mundo del derecho, es decir, la regulación. Y hay muchas cosas que he visto que se han ido transformando las leyes. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la ley de auditoría del año 88 para mí era una ley muy buena y sin embargo fue luego a peor. Claro, eso no es porque el legislador haya decidido que lo hizo mal. Normalmente es porque alguien está empujando, ¿no? Entonces, en la regulación positiva, yo creo que alguien está empujando. Entonces se mantiene esa relación que es falsa entre administradores y accionistas, porque yo creo que los accionistas en general, sobre todo en una sociedad muy atomizada, y no te digo nada, las que han sido públicas y luego se han privatizado y demás, y quiero decir que han salido el capital en su totalidad a bolsa, el accionista no es nadie. O sea que podríamos empezar a hablar, y ahora se está produciendo un cambio porque empieza a haber inversores institucionales, grupos con mayor peso, fondos de pensiones, ahí empieza a haber un movimiento, que no sé si va a ir en el camino
que queremos o no, porque también a veces esos grandes inversores o esos inversores institucionales, se reúnen previamente con los administradores y también llegan a lo que a ellos teóricamente no debería ser así, pero lo es. Y por ejemplo en Francia está perfectamente institucionalizado y a mí me ha sorprendido mucho que ahora que estoy haciendo un estudio al respecto, cuando se habla de la Junta General, uno de los aspectos que se trata en las propuestas que hacen los expertos para el Código de Buen Gobierno es precisamente una mayor relación entre administradores y accionistas, insistiendo en esa relación administradores y accionistas. Y es más, y además se insiste en que se reúnan previamente a la Junta esos grandes accionistas, y cuando digo grandes es un 5%, un 10%, bueno, un 10% es una barbaridad, y con los grandes que tú conoces bien, que son los de los fondos de pensiones, los fondos de inversiones también, etcétera, y las instituciones de inversión colectiva, etcétera, etcétera. Luego, yo tengo una especie de visión en este momento dual, por un lado positiva y por otro no tan positiva. ¿En qué lo veo positivo? Pues que a pesar de que haya alguien que esté presionando y que estoy viendo que hay tendencias que mantienen el cuidado del accionista, pero entendido el accionista que yo no creo, o sea, yo creo que al accionista hay que cuidarle, pero como un stakeholder exactamente, o sea, exactamente igual que al trabajador, que al el impacto que produce en el medio ambiente, es decir, el accionista de una sociedad grande en España no está cuidado, no está cuidado. Le pueden dar más o menos dividendo, pero realmente el accionista, podrían suspender la Junta General y no pasaría absolutamente nada. Porque en el fondo la Junta General es un instrumento en manos de los administradores que va a decir que sí a todo lo que dicen los administradores. No sé qué pasará ahora con la intervención de la creación que se acaba de crear en la Ley de Sociedades de Capital, las asociaciones de accionistas, que igual dan más juego y empiezan a tener una opinión al respecto. No sé qué pasará con esos inversores institucionales. Y luego sí es verdad que aunque se resisten, no les queda más remedio que ir dando entrada a ciertos mecanismos de seguridad que se empiezan a exigir porque la sociedad, y cuando hablo de sociedad, hablo de la sociedad en sentido sociológico, lo va exigiendo. Entonces, por una parte creo que hay mucho que andar a favor del propio accionista, pero entendido como lo estoy diciendo, creo que se está produciendo un movimiento que va a favorecer al accionista, pero no sé si el accionista del que yo estoy hablando. Y luego otra cosa para terminar, que jurídicamente es muy importante. Nuestra regulación entera entiende a la sociedad como un negocio o como bajo la teoría de que se llama contractualista. Es decir, hay un contrato entre la propiedad, los accionistas teóricos, propietarios, quiero decir, del capital, y los administradores, ¿no? Entonces la sociedad, los administradores tienen que velar por el interés de la sociedad. Esto se acaba de cambiar, el 226 de la Ley de Sociedades de Capital, ya no es el deber de lealtad, que ahora está ya en el 27 y 28, pero decía clarísimamente que el administrador tiene que velar por el interés de la sociedad. He entendido el interés de la sociedad, y esto ya lo decían los demás, como el interés del accionista. Eso por una parte. Y luego está la teoría institucionalista. Bueno, esta teoría va ganando terreno, o sea, en eso creo que hay que ser optimistas, porque va ganando terreno a esa primera visión de los contractualistas, administradores y accionistas, va entrando esta nueva tendencia que piensa que la sociedad, y hablo de sociedades grandes, produce efectivamente, no se utilizaba la palabra impacto desde hace 4 días, lo que se decía antes, que hay otros intereses en juego, otras personas que la sociedad tiene que tener en cuenta, y de hecho diré que ya en nuestra Ley de Sociedades de Capital, y por lo que yo sé de lo que va a venir del Código de Buen Gobierno que está a puntito de salir, ya se empieza a hablar de, sí, los accionistas, pero hay que tener en cuenta, ya hay un capítulo importante sobre responsabilidad social corporativa en el Código de Buen Gobierno nuevo. Se habla mucho de la sostenibilidad, de la mirada a largo plazo, en las remuneraciones también hay de los administradores también hay esa mirada a largo plazo, es decir, hay un movimiento que yo sí creo que es muy positivo y creo que en ese sentido hay que seguir luchando, pero que se van dando
pasos. Pero no se elimina la prioridad de los accionistas. Es una pequeña restricción. Sí, pero se van dando pasos y cuando el camino se va abriendo, se va ensanchando. Pero sigo pensando que es que no es el accionista el que está peleando ahí. El que está peleando ahí es el Consejo de Administración. Es el gran accionista. Exactamente. El gran accionista o el gran administrador, llámale X. Y esto además también pasa porque en España, y probablemente, bueno, parte de Europa, pero en nuestro país en particular, también tienen... O sea, la cultura empresarial es muy mala. O sea, la cultura ciudadana de exigir las cosas es muy mala y el asociacionismo es totalmente inexistente, perdón. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado sí castiga, de verdad. Entonces, por eso dicen lo de la autorregulación. Porque en Estados Unidos la autorregulación ha funcionado mejor que en Europa, porque el mercado castigaba de verdad. Pero en España, por ejemplo, el mercado no castiga absolutamente nada. Es un problema de cultura general, ¿no? En un chiste del Roto, dice, si no hubiera publicidad, ¿cómo ibais a descubrir vuestras necesidades? Cuando está dominado por la publicidad, el mercado no castiga. Pero voy a seguir contigo, Cristi, porque pasamos al segundo bloque, que es el equilibrio de grupos, accionistas grandes, accionistas pequeños, gestores, trabajadores, el equilibrio de grupos que funcionan en la empresa y cómo esto es afectado por los famosos códigos de buen gobierno que en España han estado de alguna manera rigiendo determinados comportamientos, ¿no? Entonces, el código del gobierno, del buen gobierno empieza a introducir la palabra ética en la gestión empresarial, cosa que no gusta tampoco a veces en círculos empresariales, ¿no? Claro, si la palabra ética se reduce al concepto de gobernanza y el concepto de gobernanza estaba reducido a la relación gestor-accionista y sobre todo a la transparencia en la información del gestor al accionista, la pregunta que te hago es, ¿la palabra ética afecta al colectivo de empresa? ¿La palabra ética debería inundar a los diversos grupos que actúan y deberían de estar equilibrados en la empresa? Es más, ¿la palabra ética debería de estar afectando a todo el comportamiento global de la empresa o se reduce a lo que por la normativa de gobernanza se entiende, que es la relación gestor-accionista? ¿Cómo lo ves? Vaya pregunta. Digo buf porque habría que empezar definiendo lo que es ética. Y yo eso no pienso hacerlo porque me parece muy complicado definir lo que es la ética. Nos salimos del tiempo. Nos salimos de muchas cosas, probablemente. El legislador con la ética tiene que tener mucho cuidado, porque la ética es un concepto bastante indeterminado. ¿Qué es la ética? Probablemente el concepto, si preguntáramos a los que están aquí, pues probablemente igual nos daban una definición común, ¿no? Porque los grados de ética también son diferentes, ¿no? Hay gente que con moral laxa y hay gente muy exigente con lo que debe ser. Entonces, la ética entendida como el buen comportamiento, el comportamiento que aspira a actuar correctamente y defender, digamos, defender, pues la ética sería en el sentido de tratar correctamente a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Eso sería una ética muy básica, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? O la ética es solamente cumplir la ley. O sea, ¿la ética es cumplir la ley o es un plus sobre cumplir la ley? Yo creo que una buena gobernanza debería ser un plus sobre cumplir la ley. Y cumplir la ley, a veces, ojalá la cumplieran todos, realmente y en su espíritu. Porque las leyes tienen lo que se ve, la normativa pura que aparece y también está el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, ya yo creo que nos podríamos dar por satisfechos en muchos casos con que los administradores cumplieran con el espíritu de la ley. O sea, no solamente con la ley, sino con el espíritu de la ley. Pero yo creo que además vamos avanzando a que esa forma de actuar, ahora se habla muchísimo del legal compliance, y hay mucha gente que dice que la RSC sería el cumplimiento de la ley. Para mí no. La RSC tiene que ser mucho más que cumplir la ley.
Entonces, también en el concepto de RSC ahora parece que vamos y venimos, lo mezclamos con la ética. Creo que quizá deberíamos empezar a cerrar los conceptos, porque creo que estamos viendo un momento, ya estaba leyendo precisamente una cosa sobre la futura estrategia europea de responsabilidad social empresarial, y habla de ética, se habla de derechos humanos, que todo está muy bien, pero ¿eso es la gobernanza? Entonces, habrá que empezar a quizá definir lo que es la gobernanza, un buen gobierno, lo que es la ética, lo que es la RSE. Dentro de la RSE entra la ética. Quiero decir que creo que en este momento, hombre, a mí una auténtica ética podría con todo, sería el ideal. O sea, hacer un gobierno que realmente los administradores no hicieran las cosas porque la ley lo exige, ni por la apariencia. Ojalá fuéramos todos mucho más conscientes de nuestras obligaciones y las hiciéramos bien y de buen grado. Pero aunque yo soy optimista por naturaleza, creo que hay cosas que nos dicen que no están funcionando así. Entonces, a mí hablar de ética es como las cátedras. Yo muchas veces oigo lo de la cátedra de la ética, ¿no? Que grandes, bueno, personas muy conocidas constituyen una cátedra de ética en esta universidad, en aquella, y luego te das cuenta que ellos de ética andaban bastante flojos en cosas muy básicas, incluso en comisión de delitos. O sea que yo prefiero no hablar de palabras. De momento me conformo con que se cumplan las leyes y que esas leyes avancen, y voy a decir una cosa que igual parece cursi, pero es lo que yo creo, a un mundo mejor, más justo. Me parece de maravilla. Sí, sobre todo cuando a mí también me sorprende lo que dices, cuando uno ve a personas que están imputadas por determinados delitos y dicen, no, yo tengo la conciencia tranquila. Es decir, por eso pues, depende de lo que cada uno se exija a sí mismo. Las normas españolas obligan a que las empresas hagan un informe de gobernanza. Incluso la CNMV debe de controlar este informe de gobernanza. Pero ¿qué pasa si esto no se hace? Es decir, ¿qué pasa si no se cumple el informe de gobernanza? ¿Qué pasa si los códigos éticos que deberían de estar afectadas por las empresas cotizadas no cumplen los objetivos, o el propio informe de la CNMV dice, este tema lo ha cumplido el 80% de las empresas? ¿Y qué pasa con el otro 20%? ¿Estamos hablando de declaración de intenciones o estamos hablando de algo más ejecutivo? Sí, yo creo que es una buena pregunta. Si me permites solo un segundo, Marcos, sobre una cosa que ha dicho Cristi que me parece importante, sobre la necesidad de cerrar los conceptos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es imposible, Cristi, ¿no? Es decir, que los conceptos de ética empresarial, responsabilidad social corporativa, el concepto de qué es bueno o mal gobierno, a mí me parece que son conceptos inevitablemente transidos de ideología, son conceptos profundamente políticos y que nunca se van a cerrar, ¿no? Porque dependen de la concepción ideológica que tenga cada bando, ¿no? Aquí yo no creo que se pueda establecer límites científicos para decir, bueno, esto definitivamente ya lo hemos consensuado y esto es buen gobierno o esto es responsabilidad social. No quiero decir eso, pero como juristas sí hay que cerrar ciertas cosas. Sí. No puedes dejar cosas abstractas en ciertos terrenos, porque también ahí vamos a un problema muy grave que es la inseguridad jurídica. Sí. Y entonces yo no hablo como persona en este momento, sino como una persona que está hablando de lo que la ley debe decir o no debe decir. Sí, pero la ley siempre es la materialización de los intereses socialmente dominantes en la sociedad. Sí, me temo, ¿no? La ética bueno, es muy difícil. Pero vamos al tema de buen gobierno, si queréis luego seguimos con este tema, ¿no? A mí realmente me parece que, bueno, mi impresión es que el Código de Buen Gobierno español y en general los códigos de buen gobierno, en lo que son estrictamente recomendaciones, pues se parecen más a una declaración de intenciones, ¿no? Más que a herramientas prácticas de gestión. Yo creo que en España, al menos desde un punto de vista práctico, el Código de Buen Gobierno, en lo que es estrictamente de recomendación, pues es un conjunto de requisitos formales, pero que tiene muy poca fuerza práctica para orientar la gestión concreta de la empresa, ¿no? Pero claro, con una matización importante a la que antes ya ha hecho alusión Mario, ¿no? Y es que habría que matizar, ¿no? Y es que hay recomendaciones de los códigos de buen gobierno que se han plasmado en obligaciones legales y otras que no. Es decir, que paulatinamente, como antes comentaba Mario, muchas de las recomendaciones, que inicialmente no eran más que recomendaciones, poco a poco pues se van plasmando
en obligaciones legales porque se va viendo que si no, no sirven de mucho, ¿no? Y esto está pasando también en alguna medida en España, ¿no? En ese sentido, hombre, ¿qué pasa con las recomendaciones que se han convertido en obligaciones legales? Pues en principio es que son obligaciones legales, claro. Yo tiendo a pensar que estas obligaciones legales sí se están cumpliendo. En lo que yo conozco al menos, en las empresas grandes, pues me parece que se van cumpliendo, ¿no? Es verdad que se están cumpliendo muchas de estas recomendaciones que son obligaciones legales pues de una forma muy superficial, ¿no? Buscando básicamente cumplir formalmente con la ley, es decir, cumplir con la literalidad de la ley y profundizándose muy poco en el espíritu de la ley, ¿no? Aunque el espíritu sea bastante pobre, ¿no? Y en este sentido, bueno, ahora mismo tenemos varias normas pendientes. Cristi hacía alusión a la Ley de Sociedades de Capital. En la Ley de Sociedades de Capital se recogen algunas normas importantes que afectan al gobierno corporativo que realmente están empezando a entrar en vigor ahora, ¿no? Es todavía muy pronto para saber en qué medidas se están cumpliendo y qué va a pasar si no se cumplen. Pero yo sí que querría insistir en que estas recomendaciones que se han convertido en obligaciones legales deberían cumplirse y deberían cumplirse con rigor, ¿no? Y a mí sí que me da la sensación de que, al menos en este país, se podría avanzar mucho en detallar con mucha más concreción, mucho más explícitamente, cuáles son las implicaciones legales de no cumplir con estas obligaciones legales, ¿no? Porque me da la sensación de que, al menos hasta el momento, no se está exigiendo con la suficiente severidad el cumplimiento de estas obligaciones legales, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy serio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los informes de gobierno corporativo? Bueno, pues como sabes, Marcos, el informe de gobierno corporativo sí es ya obligatorio en España para muchas empresas, ¿no? Para todas las sociedades anónimas cotizadas y para las muchas entidades financieras, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido el informe de gobierno corporativo sí se está generalizando su elaboración. Yo creo que al menos las empresas grandes, las empresas del IBEX 35 lo están haciendo. De nuevo, aquí otra cosa es cómo se están haciendo estos informes y qué calidad tienen, ¿no? Tienen una calidad muy discutible, tienen una capacidad explicativa muy discutible. Muchos apartados de los informes pues no son más que cuestionarios llenos de casillas que las empresas, pues en fin, rellenan con una X y que explican muy poco del estilo de gobierno real de la empresa, ¿no? No sé cómo se está cumpliendo esta normativa en las pymes afectadas por la norma. Y ni siquiera sé tampoco qué está pasando en los casos, que seguro que se dan, en los que la obligación legal de hacer informe no se está cumpliendo. En fin, yo no sigo muy detalladamente este tipo de información, pero a mí me parece que sí que es sintomático el hecho de que yo creo que no se ha producido ninguna noticia mínimamente relevante de sanciones serias a empresas obligadas a hacer informe de gobierno corporativo y que no lo han hecho, ¿no? Y a mí eso me parece sintomático de una situación que yo creo que es de notable relajación legal en este sentido, ¿no? Y claro, respecto a las recomendaciones que no son obligatorias todavía, pues ahí sí que yo tiendo a pensar que no hay ningún tipo de repercusiones. Por una parte es que no es obligado cumplirlas y por otra parte y sobre todo es que a mí me parece que, al menos en España, en fin, yo creo que el esfuerzo del Gobierno y de la CNMV, en fin, por fomentar seriamente, con rigor, la puesta en práctica de recomendaciones que ellos mismos están haciendo, pues yo creo que es un esfuerzo muy pequeño. Es decir, yo creo que hay muy poco interés en fomentar de verdad, con rigor, que estas aplicaciones se lleven, ¿no? Hay que recordar también que hay una norma del Ministerio de Economía de marzo de 2013 que dice que en los casos de informes obligatorios, de informes de gobierno corporativo obligatorios, se tiene que recoger el grado con el que se ha cumplido con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. Pero a mí me parece que esto está teniendo, en fin, no hay ningún rigor en fomentar que el grado de cumplimiento sea mejor. Y yo ahí veo, como ya te digo, pues una relajación considerable. En este sentido, y por sintetizar, si detrás de tu pregunta subyace la sospecha de que en el caso español el Gobierno y las instituciones que tienen que regular y supervisar estos temas se están esforzando muy poco porque las empresas apliquen de verdad en su espíritu y no solo en su literalidad las recomendaciones de buen gobierno, pues mi sensación es que las sospechas son muy consistentes. Bueno, es bonito, tenemos normas que no se cumplen y no pasa nada. A lo mejor esto explica, no sé, Mario, a lo mejor esto explica que del mundo laboral no se hablen estos temas. En los códigos de conducta, en las normativas que regulan el informe de gobierno,
el tema del cuando se regulan que el gestor tiene que informar a los accionistas de los riesgos. No se habla de qué riesgos puede tener una empresa, si tiene un conflicto laboral, si hay amenaza de huelga, si hay amenaza de... Esto no funciona. Y aquí hay una observación que me gustaría, si puedes, que ha habido un momento en la historia, en los años 80, 70 del siglo pasado, que sí se hablaba mucho de la participación, de fomentar la motivación, se diseñaron teorías para motivar, incrementar la motivación laboral, se apuntaron experiencias de participación que en algunos países fueron significativos. Ya no se habla nada de esto. Ahora se habla de la disponibilidad en el puesto de trabajo o de la flexibilidad, que como dice Ulrich Beck, o como decía, que ha muerto, cuando se habla de flexibilidad se está hablando de facilidad de despedir. ¿Qué pinta todo esto en el concepto de buena gobernanza, de códigos de buena gobernanza, de códigos éticos? ¿Qué punta el mundo laboral en esto? Bueno, ahí es muy buena pregunta y muy amplia, ¿eh? Son 5 minutos. Pero 5 minutos. No, digo porque, claro, ahí tenemos lo que son, por ejemplo, los códigos de conducta, ¿no? Muchas veces ahí nosotros diferenciamos lo que se elabora con carácter más bien unilateral por la empresa y algunos códigos de conducta que no están mal, incluso están bien, pero lo que siempre apostamos nosotros por instrumentos que sean participativos, ¿no? Por ejemplo, los códigos de conducta frente a un acuerdo marco internacional, ¿no? Código de conducta a veces puede tener también colaboración y participación, por ejemplo, de trabajadores, consumidores, pero un acuerdo marco internacional sí que ya es un acuerdo, por ejemplo, en los términos más o menos de un código de conducta, pero que ya adquiere una serie de compromisos, de acuerdos, pero en todas las fases, ¿no? Desde elaboración de una política de responsabilidad social, implementación de una política de responsabilidad social, reporting de una política de responsabilidad social y luego supervisión y control de esa política de responsabilidad social, ¿no? Entonces es verdad que no se suele hablar, los temas de gobernanza, gobierno corporativo siempre se han centrado mucho en la parte del Consejo de Administración, derechos de accionistas, un poco la concepción de empresa que ha mencionado José Ángel ahora, ¿no? Un poco de accionistas, consejo, accionistas, consejo, maximizar beneficios, una serie de conceptos siempre ligados a estos dos grupos concretos, ¿no? Y es verdad, bueno, había mencionado Cristi ahora que el Código de Buen Gobierno, que está a punto de ver la luz, hemos escuchado todos que va a incluir muchas cosas de responsabilidad social. Pero bueno, nosotros en el CERSE, en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, hemos pedido muchas veces que, por favor, como Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, pues estaría bien que un Código de Buen Gobierno, que además se ha vendido por todas partes, que efectivamente va a incluir muchas cuestiones de responsabilidad social, que por lo menos se pase a consulta de este órgano, ¿no? En el que forma parte las administraciones públicas, las empresas, los sindicatos y el tercer sector. Quiero decir que sería un foro estupendo para ver si efectivamente, pues bueno, seguimos esperando en este Consejo el poder ver este código, con lo cual me temo que va a seguir siendo un poco, bueno, seguro que alguna mejora introduce, eso no lo voy a negar porque es obvio que hay cosas de responsabilidad social que se están moviendo a nivel internacional, que estarán allí plasmadas, pero obviamente no tendrá la misma riqueza que un código de buen gobierno que pasamos por un órgano consultivo para el gobierno como ese, ¿no? Entonces, pues es verdad, esos temas no se suelen tratar, ¿no? Y respecto a la pregunta, a lo que me comentabas antes, los años 70, 80, bueno, luego tenemos la parte de los años 80, ¿no? Toda la parte un poco de la parte, por ejemplo, de Margaret Thatcher en Reino Unido con los sindicatos británicos, etcétera, cómo va cambiando un poco todo el tipo de políticas más de concertación, de acuerdo a más de unas políticas muchas veces de confrontación y búsqueda de otro tipo de criterios que han determinado los últimos años, ¿no? Autorregulación, competitividad a cualquier coste, es decir, hoy en día, por ejemplo, hay una serie de conceptos, el discurso político, el debate político-económico,
bueno, es Banco Central Europeo, deuda pública, cumplimiento de acuerdos, en fin, hay una serie de cuestiones que muchas veces no se miran cosas que han pasado en la historia, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que ahora está clara, ¿no? Pero por ejemplo, hablar de reestructuración de la deuda ahora por lo menos se puede hablar, pero quiero decir que eran cosas que hasta hace poco, bueno, hablar de reestructuración de la deuda, es decir, la crisis se ha pensado para resolverla de alguna que otra forma, las que han pagado el plato son realmente las partes más débiles. Y la crisis... esto no es mi turno, ¿no? No. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Quiero decir, por ejemplo, los acreedores, o sea, lo que se ha tratado de cubrir muy bien siempre la crisis, por ejemplo, en el tema de la deuda pública, ha sido proteger muy bien a todos los que han invertido en esa deuda, ¿no? Pero quiero decir que de alguna u otra forma pues hay soluciones intermedias, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones, desde toda instituciones europeas, organismos internacionales, siempre se ha centrado mucho en cuestiones más del tipo económico y competitividad, y se ha dejado de lado otros criterios que yo creo que deben basar la política. Igual que la empresa hemos hablado que hay una serie de conceptos que van más allá, que es el medio ambiente, los trabajadores, los clientes, los impactos, pues lo mismo ha pasado en todo el debate internacional en estos aspectos, y se ha dejado de lado pues un poco que haya cohesión social, o sea, temas que son de política, es decir, la política económica está muy bien, la política social, ¿no? Digamos, la política social se ha dejado de lado, ¿no? Es decir, que la gente tenga pues bueno, acceso a una vivienda digna, que tenga trabajo, que tenga una serie de cuestiones que han pasado, y lo que son trabajo decente, salarios dignos, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones han pasado a, por ejemplo, la última reforma laboral. Si miramos uno de los criterios o sea, 2 bajas cortas en un periodo de 2 meses pueden suponer un despido objetivo porque se considera, bueno, que es, de alguna que otra forma, ¿no? El trabajador, y eso que tenemos en cuenta que son bajas dadas por un médico a la Seguridad Social, pero pueden suponer un despido objetivo. Esto muestra mucho qué tipo de... El trabajador engaña, miente, va al médico y se pone enfermo, ¿no? Y entonces ahora, si tienes una baja más larga ya no estás mintiendo. A lo mejor te has tenido una gripe y te has torcido el tobillo, pues qué mala suerte que te pueden despedir con 20 días, ¿no? Entonces tenemos que volver a ese criterio que efectivamente que sería un poco de la búsqueda del acuerdo, de los consensos, de los convenios, que al final enriquece a las dos partes, ¿no? De la conciliación, por ejemplo, todas esas cuestiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta, efectivamente falta, y ha habido experiencias, mira, hay cosas que van cambiando también los discursos, por ejemplo ahora hay cosas positivas, ¿no? Por no pintar un escenario excesivamente negativo, pero por ejemplo positivo yo veo pues toda la parte de fiscalidad de la OCDE ahora, todo ese tema, la de información país por país, acabar con todo eso, hombre, no puede ser que paguemos todos más impuestos, las pequeñas empresas, los trabajadores, pero la gran empresa paga un 1%. No puede ser que la Fiscalía del Reino Unido descubra que a través de LinkedIn que algunos trabajadores de Google pues están trabajando allí y no en Irlanda. Quiero decir que, bueno, hay una serie de cuestiones que eso por ejemplo es positivo, ese cambio que se está dando, ¿no? También es positivo, por ejemplo, la OCDE también ha dicho que la fiscalidad no tiene por qué, o sea, antes siempre promovía la competitividad fiscal hacia la baja, ¿no? Y ahora ya dice que, bueno, hay casos como Suecia, por ejemplo, que tiene una presión fiscal más alta y es competitiva también. Es decir, también volver a valorar el papel que tienen los impuestos en la sociedad para todas esas cuestiones que hemos hablado antes de cohesión social, de inversión, porque los impuestos revierten en la economía, nuevamente, prestan servicios sociales, son inversión en infraestructuras, inversión en educación, inversión en sanidad, y al fin y al cabo eso revierte en toda la economía, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas áreas que... Bueno, es interesante lo que está pasando en este debate, que además os lanzo la pregunta a vosotros para cuando os demos la palabra, que todavía no, de si la empresa se extiende a la sociedad, repercute en la sociedad, o si la gobernanza de la empresa se reduce a los gestores con los accionistas, o si hay más actividades en la empresa, en la sociedad, en el mundo laboral. En el fondo se está viendo que la reducción de la gobernanza entre directivos y accionistas es un concepto escaso. Y entonces sigo contigo en el último bloque de preguntas, que es gobernanza y responsabilidad social. Mario, después de todo lo que has dicho,
¿Gobernanza y responsabilidad social son dos conceptos divergentes, convergentes, paralelos? ¿No tienen nada que ver? Es más, si fueran convergentes, el mero hecho de hacer la buena gobernanza regulada por las normas, que es la información del gestor al accionista en los temas que se regulan y además transparente y veraz, ¿eso significa que ya la empresa es responsable socialmente? Bueno, ¿Qué pasa ahí en esos dos conceptos? diría que hay una parte, están relacionados, muy relacionados claramente, además, pero la responsabilidad social también tiene una parte que, bueno, pues cubre otros aspectos que la gobernanza en el sentido de transparencia y tal. La responsabilidad social va mucho más allá y trata, por ejemplo, es muy importante la responsabilidad social en el mundo de la empresa multinacional, especialmente que actúa en muchos países donde algunos derechos que para aquí son básicos, fundamentales, bueno, pues no se protegen. Por ejemplo, Qatar, no sé, el mundial de Qatar, bueno, lo habéis leído todos, ¿no? Hay trabajadores, bueno, se mueren 600 trabajadores cada 3 meses en condiciones de trabajo inhumanas. No puede haber sindicatos, no, bueno, pues hay una serie de cuestiones que evidentemente en esos países no funcionan. Entonces la responsabilidad social, una empresa socialmente responsable, debe hacer todo lo posible para que en este tipo de situaciones permita y garantice esos derechos de alguna que otra forma, ¿no? O haga presión, incluso con alianzas con otras empresas en países donde actúa para cambiar estas cuestiones, ¿no? Pero en España, si yo, empresario, o yo, gestor, Sí. cumplo las normas de la gobernanza, ¿se podría decir que ya soy empresa responsable? No, porque quiero decir, una empresa responsable, tú puedes cumplir varios criterios de gobernanza, luego hay una responsabilidad social que habría aspectos, quiero decir, de buen gobierno. Me estás diciendo lo que es cumplir toda la parte de gobierno corporativo, Las transparencia en la normas información, las normas establecidas, pero luego, por ejemplo, hay ya un grado mayor que no son normas, que son muchos informes voluntarios de RSE que ya están más o menos estandarizados, como podría ser, por ejemplo, la Global Reporting Initiative, ¿no? Que es un instrumento de información que va más allá, muchas veces, ofrece más información de la obligatoria pura y dura, ¿no? Entonces, pero ya está bastante estandarizada. Y en el proceso de elaboración de esas normas, aunque nosotros, por ejemplo, como sindicatos, somos un poco críticos, pero sí que hemos participado y sí que hay alguna serie de indicadores, incluso de carácter sindical, como comités de salud y seguridad, libertad de asociación, negociación colectiva, que bueno, que se informan este tipo de informes que no son obligatorios, pero que, sin embargo, si realmente informas de ello, pues oye, estás dando más pasos, ¿no? Quiero decir, yo creo que efectivamente hay un paso que es la gobernanza, el cumplimiento de todas las leyes, todo lo posible, habido y por haber, y que todavía, siendo más proactivo, por ejemplo, una cosa de la RSE, vas más allá de las normas, es decir, garantizas comités de salud y seguridad en países donde eso no es obligatorio. Muchas veces, si miras los informes de responsabilidad social, hay empresas que te pueden decir, algunas, pocas, pero las hay, que te dicen, oye, nosotros en estos países tenemos esta serie de medidas, tenemos un estándar parecido en todo el mundo y garantizamos que sea igual. Hay otros que te dicen, sin embargo, que cumplimos en cada país, que dirían ahí, nosotros cumplimos todas las normas en todos los países, pero sin embargo no vamos más allá en algunos países donde hay algunos derechos, por ejemplo, en accidentes laborales se ve mucho, hay países donde hay muchísimos accidentes, ¿no? Entonces, y eso se ve que en otras empresas lo tratan mejor, ¿no? Vale. José Ángel, en tu primera respuesta llegaste a hablar de los grupos de interés que funcionan en el entorno de la empresa, que yo te dije, luego hablaremos de propiedad. ¿La propiedad de la empresa se reduce a la propiedad del capital? ¿Y el trabajo aporta en la empresa? ¿Y los grupos que se relacionan con la empresa, que si va bien o va mal, ellos son tocados trascendentalmente en su supervivir posterior? ¿Cómo se encaja todo esto en una empresa que podríamos llamar ciudadana, es decir, que se relaciona con la sociedad en la que vive y aporta a la sociedad en la que vive? ¿Cuál es el concepto de propiedad en este modelo de empresa? Vale, sí. Deja eso a Cristi, porque luego discutís entre vosotros y a yo Cristi no comparto. se le oye. Aquí no tenemos ningún problema. No. Vale. Bueno, sí, es
es una pregunta que tiene muchísimo interés, a mí me parece. Vamos a ver, en el concepto dominante de empresa, y por lo tanto en el concepto dominante de gobernanza de empresa, la empresa es un objeto de propiedad. Un objeto de propiedad del que son propietarios los propietarios de las acciones de la empresa. Y en ese sentido, esos propietarios de la empresa, en la medida en que son propietarios de ese objeto, pues tienen todos los derechos sobre ella, y entre ellos todos los derechos de gobierno corporativo, ¿no? Pero como comentaba antes, y también lo ha apuntado Cristi, es decir, claro, este es un concepto de empresa y un concepto de propiedad muy discutible, sobre todo, como decía Cristi, en lo que se refiere a la gran empresa de base accionarial, ¿no? Porque es muy discutible, y mucha gente lo está discutiendo, que los propietarios de las acciones, del capital accionarial, puedan considerarse los únicos propietarios exclusivos de la empresa, ¿no? Porque, como comentaba antes, es que la empresa es mucho más que la suma de unas acciones, ¿no? Y sobre todo la gran sociedad anónima cotizada no es simplemente una empresa normal, solo que mucho más grande y con muchos propietarios, y con propietarios además rapidísimamente cambiantes, es más, con muchos propietarios que ni siquiera sabe que lo son, porque son propietarios a través de instituciones de inversión colectiva, ¿no? No, la gran empresa es algo mucho más complejo que simplemente un conjunto de acciones, ¿no? Como antes decía, es un conglomerado bastante sutil y bastante sofisticado en el que colaboran capitales financieros, capitales accionariales y otro tipo de capitales, de conocimiento, de relación, de confianza, capital humano sobre todo, ¿no? Bueno, pues resulta que los propietarios de esos capitales, o más bien que esos capitales no son propiedad de los accionistas, de ninguna forma son propiedad exclusiva de los accionistas. ¿Quiénes son los propietarios de esos capitales? Del capital humano, del know-how, de las relaciones. Pues los propietarios son quienes aportan esos capitales a la empresa. ¿Y quiénes son? Pues en líneas generales, pues directivos y trabajadores, determinados proveedores, en ciertas circunstancias determinados clientes que dependen básicamente de la empresa, en muchos casos comunidades locales. Bueno, todos estos colectivos están haciendo aportaciones fundamentales a la empresa. Están aportando capitales diferentes a los financieros, pero capitales absolutamente esenciales para la supervivencia y para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y en esa medida, claro, es que para una gran corriente de opinión con la que yo me identifico, es que esos propietarios de capitales esenciales para la empresa, en cierta medida, no se tienen que considerar solo simplemente partes afectadas por la actividad de la empresa, es que en cierta medida son copropietarios de la empresa. Y como copropietarios de la empresa, pues les corresponden también unos derechos a participar en el gobierno de la empresa. Una empresa ciudadana, en este sentido, como decías, pues es simplemente una empresa que se entiende en su sentido más radical y más extenso, y es una empresa que da entrada en su gobierno pues a todos aquellos que están contribuyendo con sus capitales a la generación de valor. Todos esos colectivos que están aportando capitales y que, como dice la literatura académica, están haciendo inversiones específicas, inversiones que se focalizan a la empresa y que si la empresa va mal, pues no se recuperan plenamente, y que en esa medida están asumiendo riesgos que se llaman en la literatura académica riesgos residuales o específicos. Están asumiendo muchos riesgos en la empresa. Bueno, pues resulta que para la teoría, en fin, más fundamentalista de carácter neoliberal, ese es precisamente el fundamento económico de que el gobierno de la empresa esté en manos exclusivamente de los accionistas, porque presuntamente los accionistas, dicen, son los únicos agentes en la empresa que aportan capital y que en esa medida hacen inversiones específicas y asumen riesgos específicos. Bueno, pues mucha gente dice que eso no es verdad, que es que hay muchos otros colectivos que están aportando capitales y asumiendo riesgos fundamentales en la supervivencia de la empresa. Y en esa medida es que son depositarios de derechos. Los derechos de gobierno no son solo, en fin, no se materializan solo en los propietarios de una parte del capital, sino que son también objeto de los propietarios de los otros capitales que también son esenciales, ¿no? Sin olvidar otra cosa, además, ¿no? Y es que la empresa está generando
derechos adicionales en otros colectivos, en la medida en que está afectando a otros colectivos, a veces de forma absolutamente determinante, a través de las externalidades negativas que provoca. Unas externalidades negativas de todo tipo, que la empresa no está pagando y que están... cuyos costes están recayendo en las sufridas espaldas de los colectivos que están soportando esas externalidades negativas, ambientales, sociales, en fin, de todo tipo, ¿no? Bueno, pues para toda esta corriente de opinión, que a mí me parece una corriente enormemente interesante, esas externalidades, en la medida en que no están pagadas por la empresa, en la medida en que no están cobradas por quienes las están soportando y en la medida en que están contribuyendo, a veces de forma decisiva, a incrementar el beneficio y a reducir los costes, es que son aportaciones decisivas. Hay teóricos que dicen que son una especie de capital, que son un pseudocapital adicional necesario, en muchos casos, para que la empresa esté consiguiendo el beneficio que genere. Y en esa medida, los propietarios de esos pseudocapitales, que son todos los en fin, sectores, colectivos, afectados por los impactos negativos que la empresa no está pagando, es que son también, en cierta medida, copropietarios de la empresa. De forma tal que una empresa ciudadana, y en esto consiste, en fin, el concepto de gobierno multi-stakeholder, o plural, o de multiagencia, o concepto de gobierno socialmente responsable, pues es un gobierno en el que es un modelo de gobierno en el que participan activamente pues todos aquellos agentes que por una parte contribuyen directamente a la generación de valor, proveedores, clientes, empleados, directivos, pero también los que contribuyen indirectamente a la generación de valor, porque esa contribución es esencial. Y a mí me parece que en ese sentido es un modelo de gobierno que alcanza su perfil más acabado a través de la participación sistemática, no anecdótica, efectiva, ¿no?, significativa, de todas esas partes afectadas, de todas esas partes que están contribuyendo a la generación de valor, la participación en el Consejo de Administración, que es el órgano básico de la empresa, ¿no?, que para muchos teóricos de esta corriente dice que tiene que funcionar no como funciona actualmente, como los representantes de los accionistas, para controlar a los directivos para que trabajen en función de los intereses de los accionistas. No, tiene que funcionar, por una parte, como una cámara de compensación en la que se equilibren los intereses de todas las partes que están contribuyendo a la generación de valor, y por otra parte como una especie de parlamento en el que se discutan y se equilibren las necesidades y los objetivos de todas las partes que contribuyen, ¿no? Gracias, José Ángel. Bueno, se está transformando el concepto de empresa, que empezábamos con una empresa muy administrativa, accionarial, gestor, a una empresa más ciudadana, que luego debatiremos entre todos si esto vale. Cris, te quería hacer 3 preguntas. Voy a abusar de ti. 3 preguntas. Primero, si es verdad todo lo que estamos diciendo, pues la empresa debe de hacer, al final de su ejercicio económico, un informe financiero, pero también algunas ya tienen la obligación de hacer un informe de buen gobierno, y a algunas se les pide que, si quieren calificarse de RSE, pues un informe de responsabilidad social. Primera pregunta, ¿no es demasiado informe? ¿No se podría concentrar todo en uno? Y si se concentra todo, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo debería de estructurarse? ¿O cómo debería de plantearse a la sociedad esta información pública, que en el fondo es transparencia de la empresa? Segunda pregunta, ¿y en todo esto qué pintan los supervisores y los auditores? Porque, claro, parece que los supervisores hasta ahora, en la crisis, en determinados problemas bancarios, en determinados problemas empresariales, no han existido. Y los auditores, a veces, parece que han sido cómplices de la crisis. Y tercera pregunta, ¿y el supervisor debería de tener poder, o bien sancionador, o bien incentivador, para desarrollar el fomento de todos estos criterios de gestión empresarial? ¿Cómo lo ves? Mal. Vamos por partes. Informes. Tengo aquí, no te preocupes. Me agobia tener tantos. Gracias. Informes varios, dispersos, por leyes dispersas, repetitivos a veces. Yo creo que en este sentido hay un desorden importante. El que haya desorden lo que favorece es, en las grandes empresas no se pierden lo que tienen que hacer, si no lo hacen es porque no quieren en general, aunque alguno habrá que no se entere. Pero creo que aquí lo que debería haber es una legislación mucho más clara, y yo creo que incluso debería haber
un resumen de todos los informes que tiene que hacer una entidad cotizada y que debería aparecer, pues por ejemplo, en la ley de sociedades de capital, en la parte especial de sociedades cotizadas, pues todo lo que tiene que hacer, o en la ley del mercado de valores. Pero, por ejemplo, para que veáis, ¿no? El informe anual de gobierno corporativo ahora está en el artículo 540 de la ley de sociedades de capital, antes estaba en una orden ministerial, que luego pasó ya, bueno, estaba en la ley del mercado de valores y luego pasó a la ley de sociedades de capital, y el desarrollo estaba en una orden. El informe también anual de remuneraciones ahora está en el artículo 541 de la ley de sociedades de capital, antes estaba en la ley de mercado de valores. El informe de gestión está en la ley de sociedades de capital, cuando se habla con las cuentas anuales tiene que ir el informe de gestión. O sea, hay una referencia en la ley de mercado de valores al informe de gestión, que en realidad, y al informe financiero, que en el fondo es prácticamente lo mismo y es difícil a veces de distinguir, y está en dos leyes distintas y en dos preceptos distintos. Luego están la información que hay que dar a los accionistas y la que se publica en la web, es decir, porque la información de los administradores a veces pensamos que es a los accionistas, pero es a un público mucho más amplio, porque de hecho hay que darlo en la web, ¿no? Que por ejemplo es una novedad interesante, que recuerdo que hablamos de ello, de los periodos de pago medio de proveedores, que ahora ya también se ha incorporado, y eso tiene que ir a la web, que en el fondo es como otro informe, porque la web va a tener que contener una serie de informaciones que no deja ese otro informe, ¿no? Y luego, por supuesto, las cuentas anuales, que es la información financiera básico, y luego ya está el informe de RSC, que está en el artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible. Es decir, que hay un guirigay, que realmente esto debería estar ordenado, debería estar, en mi opinión, en la Ley de Sociedades de Capital o en la Ley del Mercado de Valores, y tenían que estar o en las dos, porque eso no entorpece. O sea, en cuantos más sitios esté, más fácil será de encontrarlo y de que no se pierda esa información, ¿no? Pero debería estar ya toda seguidita. Luego, que sea un solo informe, pues probablemente sí, habría que estudiarlo cómo se puede hacer, y el ideal sería que hubiera uno para que el que quiera tener una información sobre una sociedad cotizada, pues tenga toda la información. Eso beneficiaría a los supervisores, sin duda, a los auditores también, a los accionistas, y luego a los trabajadores, que están especialmente interesados en ello. De hecho, cuando habéis hablado de los trabajadores, en los años 80, en nuestra ley de sociedades anónimas sí se hablaba de los trabajadores. Y yo no sé qué ha pasado, que se ha dejado prácticamente de hablar. En el mundo de Centro Europa se habla mucho de los trabajadores también en la ley de sociedades de capital. En Francia se habla mucho de la representación de los trabajadores en los consejos y del poder de los administradores. Lo digo como un apunte, porque es verdad que aquí hemos perdido mucho la comba, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que los informes tenían que estar mucho más claros. Y hacer el informe único, pues sería el ideal. Sería un informe muy largo, pero sería el ideal. Y luego el de la responsabilidad social corporativa, si lo entendemos, que yo creo que la RSC debe ir, en mi opinión, como una forma de administrar, pues, o sea, para mí la auténtica RSC y el informe, quiero decir, el informe de RSC a veces se ve como hago esto, hago esto, hago esto. Yo creo que lo que tiene que hacer es un todo. O sea, que es una forma de administrar, y se debería manifestar si efectivamente en esa gobernanza uno se adhiere al sistema de gobernanza puro de cumplir con las leyes y con algunas de las recomendaciones y dice que lo cumple, o realmente es una cosa integrada, porque si cumples con una gobernanza en la que esa forma de administrar está la RSC, o sea, es decir, la RSC la entiendes como una forma de administrar y tienes en cuenta entonces a todas las personas que están implicadas o que a las que les afecta el gobierno de la sociedad, pues quizá habría que incorporarlo de una forma distinta, de una forma distinta, que habría que pensarlo, evidentemente habría que pensarlo. Con respecto a qué más cosas me has dicho. Auditores y supervisores. Bueno, mi tema preferido. Desde luego en la crisis han fallado calamitosamente, y no solamente en la crisis, no hay que más que
Y yo siempre pongo, bueno, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. El problema está por parte de los supervisores. Han fallado calamitosamente, fallaron con el caso Banesto, fallaron con Bankia, fallaron con Pescanova y han fallado, y con Pescanova con el que menos, fallaron menos porque eso sí que fueron advirtiendo algo más y con algunos asuntos. El problema de los supervisores a veces es un problema político. O sea, en Bankia hubo una interferencia y eso es así. Entonces, el supervisor tiene que ser un auténtico profesional, como un juez, no sometido a tensiones ni a criterios políticos, sino estrictamente a criterios de cumplimiento de la ley y se acabó. Es decir, profesionales, profesionales, y que no haya intermediación de criterios políticos, porque además hay un agravante, y es que luego el supervisor no es responsable. O sea, el auditor todavía, que ya hablaremos de ellos un instante, si quieres le puedes demandar, pero tú no puedes demandar ni al Banco de España ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de momento. Entonces, yo creo que es muy importante que haya responsabilidades, porque será la única forma de poder luego exigir el cumplimiento. Y ya los auditores, pues hoy precisamente explicaba a mis alumnos el tema de los auditores. Y los auditores también los vemos muchas veces como responsables frente a los accionistas. De hecho, la ley de sociedades, la ley de auditoría de cuentas dice que el auditor responde frente a los terceros y a la entidad auditada. Y define lo que es un tercero como aquel que ha tomado decisiones o las ha dejado de tomar apoyándose en el informe de auditoría. Y eso es una trampa. Eso es una trampa. Porque en el fondo, ¿quién toma decisiones? Bueno, y en España, con nuestro nivel cultural, socioeconómico, la gente cuando va a comprar acciones, yo no conozco a nadie que pida el informe de auditoría y se lo lea. Pero es que además, el auditor, que es nombrado por la Junta General, no está, desde mi punto de vista, y para mí hay una norma clarísima por parte que lo sostiene. El auditor, el cargo de auditor o el mandato de auditor es irrevocable, salvo que exista justa causa. Cuando un legislador establece que la revocación de un cargo, del que sea, no puede producirse, porque cuando se habla de los administradores nadie dice que haya justa causa. O sea, un administrador, si a una junta le deja de gustar, lo puede echar en el momento, en la junta, sin que esté ni que conste en el orden del día, ni que tenga que justificarlo. Sencillamente, no me gusta, y sería suficiente. Pero el auditor no basta con decir no me gusta. Tiene que haber una justa causa. Justa causa que los jueces valoran fatal, por lo que voy a decir ahora. Porque la irrevocabilidad del auditor no se establece en defensa del propio auditor. Es decir, no es porque no se quiere que se quede sin trabajo porque su previsión de trabajo es este o es aquello, como podría ocurrir con la compañía de seguros, por ejemplo. Mis previsiones son estas, luego no me eches porque entonces me haces una faena porque tengo un límite de horas en las que puedo trabajar y no me puedo exceder. Si me echas, me has dejado sin mi componente. Es decir, la irrevocabilidad del auditor no es para indemnizar al auditor. La irrevocabilidad del auditor, y por eso creo que el papel de los auditores no está bien visto, es la garantía del sistema, es la seguridad del sistema financiero económico de esa empresa y del sistema económico nacional, porque claro, cuando un banco, como ha ocurrido, tiene un problema y el auditor ha fallado, no solamente van a sufrir los accionistas, los inversores, los cuentacorrentistas, los depositantes, no. Y se ha visto clarísimamente en la crisis, ¿no? Es todo el sistema financiero y al final es todo el sistema económico y al final son todos los ciudadanos. En consecuencia, la visión del auditor como un profesional liberal que se supone que debe ser independiente, pero que ya ni se dice, o sea, se dice
esa independencia, que es lo que le ocurre a los consejeros independientes, otro tema apasionante, es que la independencia no está garantizada en absoluto, en absoluto. Y por eso, y no solamente no está garantizada en absoluto, es que encima en el Código de Buen Gobierno actual y en el que está por llegar, y en la comisión, y en la propia ley cuando se habla de la comisión de auditoría, porque la comisión de auditoría, ahí tenemos una muestra de que en los códigos de buen gobierno no solamente son para defender a los accionistas, porque el código de buen gobierno, porque la comisión de auditoría no solamente es a favor de los accionistas, sino todo el sistema. Insisto en esto que creo que es muy importante. Pero, ¿qué iba a decir? Sí, que se dice en los códigos de buen gobierno que la comisión de auditoría debe coadyuvar, debe velar porque no haya salvedades en los informes de auditoría. Pues yo tengo una teoría, y es que cuando alguien quiere evitar el mal menor, normalmente se mete en un mal mayor. Prefiero que aparezca salvedad por esto, y por esto, que intenten arreglarla y que los supervisores estén al ojo de lo que está ocurriendo ahí, que como, no, por favor, no me pongas esta salvedad, porque entonces me van a decir, porque no estoy cumpliendo, y claro, entonces, ¿qué auditor le dice, no vamos a poner nombres de empresas, pero que su porcentaje de lo que cobra, no solamente por auditoría, porque ya sabemos que en los informes anuales de buen gobierno tiene que haber lo que ganan por auditoría y lo que ganan por otros servicios? Cuando la auditoría es una cantidad incluso pequeña con respecto a lo que se gana por otros servicios, ¿qué auditor le dice a un administrador, te voy a poner la salvedad? Cuando saben además que una vez que finaliza el periodo inicial de 3 a 9 años, que puede ser de 5 años, te pueden echar todos los años. O sea, que la irrevocabilidad, que era esencial y que estaba en la ley del 88, que para mí, lo he dicho antes, era la mejor, porque se establecía periodo inicial de 3 a 9 años. Y a los 9 años te vas 3 años. Incompatibilidad. 3 años. Pero si ahora se dice de 3 a 9 años, y si son 5, te puedo prorrogar todos los años, aunque dicen que si no se dice nada son 3 años, pero si no se dice nada son 3 años, quiere decir que si se dice algo pueden ser 1 año. Si te puedes ir todos los años, quiere decir que te pueden echar todos los años. Y lo que es todavía peor, que cuando ha habido una irrevocabilidad y el juez ha dicho que no hay justa causa, en vez de decir el juez no hay justa causa, luego usted vuelve a aquella entidad auditada. Entonces el juez suele decir, no, porque si ya tienen otro auditor que han nombrado y se lleva bien, ¿para qué vamos a meterle otro que se lleva mal? Con lo que, bueno, creo que con esto no me quiero enrollar más, porque con este tema me puedo enrollar. hacer una pregunta. No, más que una pregunta, un matiz. Ni siquiera un matiz, ampliar algo que decía Cristi, con lo que estoy absolutamente de acuerdo en relación con los auditores. Pero claro, Cristi, yo creo que estabas hablando de las auditorías, digamos, serias, ¿no? Las auditorías financieras, de rendición de cuentas. Pero claro, es que en todo este mundo de la responsabilidad social corporativa hay un escándalo adicional y probablemente mucho más grande, ¿no? Que son las auditorías de verificación de los informes de RSC, ¿no? Sí. Pero que son un auténtico escándalo, ¿no? En este sentido yo creo que... Ni las he mencionado. Claro, pero es que es algo muy serio, ¿no? Porque se está manipulando la información, se está engañando al mercado y a la sociedad, ¿no? En este sentido, pues yo creo que todo tipo de auditorías deben responder a los mismos criterios que en teoría responden las financieras. Sí, es decir, que solo auditen o verifiquen entidades acreditadas por el Estado. Que se audite o verifique de acuerdo con un estándar, como pasa con la auditoría financiera. Y que si en la verificación se oculta información, se ocultan problemas, se pacta que se pone con la empresa, bueno, que eso tenga una penalización severa, porque es un escándalo lo que está sucediendo, ¿no? Y que los auditores había mucho que mejorar todavía también, ¿eh? Ahí yo, un pequeñísimo matiz también, las auditorías, precisamente, complementando ya lo de José Ángel un poquito, es nosotros a lo que hablamos, por ejemplo, en las auditorías laborales de estas cuestiones, lo que mejor funciona son efectivamente que sean entidades, un tercero, independiente, como se nos dice, ¿no? Pero que en el proceso haya una participación, bueno, pues también de la empresa y de la parte, por ejemplo, laboral, los sindicatos presentes en la empresa, las federaciones sindicales internacionales y los sindicatos en todas las locales, también en los diferentes países, ¿no? Porque de esa forma
se puede controlar bien el proceso y no pasa lo que ha pasado tipo en Bangladesh, ¿no? Que hay muchos edificios que han pasado auditorías, pues claro, ¿qué tipo de auditorías estamos hablando? ¿Vale? Entonces, las auditorías que mejor funcionan, y aún así todavía tienen sus problemas, pero funcionan mucho mejor, son este tipo de auditorías que de una forma conjunta, con un tercero independiente, se establece un proceso de visitas conjuntas que sí que son mucho más efectivas que lo que se ha hecho hasta ahora en este mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado de los 45 minutos previstos. Yo creo que es importante que expreséis lo que os haya sugerido este debate o las dudas que se os planteen. Por tanto, tenéis la palabra vosotros. A ver, ¿quién rompe el hielo? Nos hemos dejado destrozados. Bueno, yo tengo una pregunta mientras calentáis motores. Mi experiencia en el mundo empresarial y en las... Bueno, yo ahora estoy jubilado, antes estaba en activo. Y en activo he tenido bastante relación con organizaciones empresariales y tal. Es que las organizaciones empresariales tradicionales entienden que el mundo empresarial es de ellos y nadie más que ellos tiene que pensar en esto. Por ejemplo, ¿qué pinta la sociedad civil opinando de la responsabilidad social? Y los sindicatos en su sitio, no más, ¿no? Evidentemente creo que la academia no tiene nada que ver, digo, para el mundo empresarial tradicional, porque ellos son... Claro, este es un concepto, a mí me parece, en sí mismo perverso, porque se encierra en sí mismo, se autorregula, como decía Mario, y pasa a lo que Dios quiera, ¿no? ¿Cómo veis este? O sea, ¿me equivoco o no me equivoco o cómo lo veis? Bueno, como que... Sí, sí. Yo es que, como has dado el clavo, yo creo que es una parte... Por ejemplo, Orencio, que está ahí, se acordará un poquito de lo que escuchamos en el CERSE el otro día, ¿no? Que explica qué es el CERSE por si el acaso. CERSE es no. el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, ¿no? En uno de esos debates acalorados que se dan de vez en cuando. Que está compuesto por empresarios, sindicatos y sociedad civil. Es empresarios, sindicatos, administraciones y sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues uno de los argumentos que salió en uno de los debates es que las empresas son las que... La responsabilidad social es de las empresas y las empresas son las que lo hacen. Entonces, va muy ligado en el concepto que comentabas, y por eso en el discurso, no solo en España, también cuando estuve ahora en Bruselas vi que la parte empresarial europea también hablaba, todavía seguían con la voluntariedad, o sea, esto es nuestro, esto es voluntario, esto lo hago yo porque quiero, y quiero hacerlo, ¿no? Pero esto lo hago yo y yo digo cómo, cuándo y de qué y cómo, por qué informo, qué es lo que hago, cómo informo, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Entonces hay, sin embargo, hay buenas experiencias que están funcionando, bueno, buenas experiencias, hay de todo, ¿no? Pero hay buenas experiencias con la parte más colaborativa que han dado buenos resultados en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el caso Inditex, que tiene sus luces y sombras, porque Inditex tiene luces y sombras, pero por ejemplo sí que es verdad que en la parte textil pues han tenido desarrollos interesantes, incluso en los escándalos que han saltado, pero han saltado porque los procesos han funcionado. No, a veces no han funcionado, pero el proceso luego se ha establecido y no ha funcionado, pero por ejemplo el caso de la parte de esclavitud en Bangladesh, allí lo que pasó, que eran 16 de una subcontrata, la subcontrata, y que no estaba ni siquiera ese tipo de contrato, estaba establecido en el acuerdo marco internacional, de forma que había un agujero que cuando el Ministerio de Trabajo brasileño lo detecta, se pone en contacto con la empresa rápidamente contacta con el sindicato a través de lo del acuerdo marco, el sindicato contacta con el sindicato brasileño, nadie tenía ni idea de qué pasaba allí, es decir, había en los contratos una serie de lagunas que se van corrigiendo, porque es un prueba y error a veces en estas cosas también, ¿no? Pero quiero decir que ahí ves como, sin embargo, por ejemplo, en Turquía, hay otro ejemplo muy bueno, en Turquía para formar un sindicato necesitas firmarlo públicamente y tener el 50% de apoyo de los trabajadores y ya puedes empezar. Bueno, pues hubo un sindicato que lo empezó a conseguir. Bueno, despidieron a todo el mundo y ahí lo que fueron varias empresas del sector textil, Inditex, H&M, algunas más,
pues de alguna que otra forma dijeron al proveedor que o readmitía a esos trabajadores o efectivamente dejaban de trabajar con esta, y bueno, se produjo la readmisión, elecciones sindicales, etcétera, ¿no? Es decir, hay procesos interesantes que se dan y que funcionan en ese aspecto de colaboración y que además ninguna de esas empresas van mal y eso que todavía tiene muchos problemas. También, dicho esto, por ejemplo, Inditex, pues hace poco salió el caso del Acuerdo Marco Internacional que en el sector textil funciona un poco mejor. Pues en Estados Unidos, en la parte de tiendas, no lo implementa. Quiero decir que, bueno. Pero bueno, por lo menos es verdad que tiene los acuerdos marcos, se les puede exigir que no se cumplen, no sé, hay una serie de mecanismos, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que esa es la vía y funciona y es efectiva y da buen resultado, ¿eh? Yo sí, si me permitís, en relación a las organizaciones empresariales, es decir, ciertamente me parece que en España son claramente, como diría, el agente más duro frente a los avances reales en responsabilidad social. Quien se está oponiendo con más dureza, pues es decir, a progresos reales y en muchos casos con mucha más dureza que las grandes empresas, ¿no? Pero claro, en fin, no nos olvidemos de la realidad. Es que son un agente muy cómodo para las grandes empresas. Así, las grandes empresas no se oponen frontalmente, porque para eso está la COE o la CEPIME o las confederaciones empresariales, no tienen, en fin, conflictos reputacionales, pero ellos son los que están defendiendo sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, claramente en el CERSE se está viendo cómo están defendiendo sus intereses, en fin, con uñas y dientes, ¿no? Con mucha dureza, defendiendo no solo la voluntariedad de la RSC, sino la unilateralidad y el hecho de que son solo ellos los únicos agentes con capacidad para hablar en serio de estas cosas, ¿no? No, es que claro, si nadie te obliga, lo que haces voluntariamente encima se vende mucho mejor, ¿no? Si todo es absolutamente voluntario y lo haces voluntariamente, la venta de eso es mucho mejor a que si se va avanzando, se van dando pasos de exigencias, ¿no? Que se están dando pasos, yo creo, y que yo creo que aunque nos cueste la transparencia, por ejemplo. La transparencia teóricamente no es obligar a hacer nada nuevo más que contar lo que realmente hacen. Pero de hecho, por la transparencia, creo que este último año las retribuciones de los consejeros han bajado un 5%. Luego la vergüenza torera también funciona. Entonces, si la transparencia hace que aparezcas ya ahí colocado, que tú consideras que tú tienes derecho a ganar porque eres estupendo, no sé, 500.000 euros por ir 12 días, que ahora van a poner un mínimo de jornada, vamos, de reuniones a los que tienen que acudir, pues igual a la gente le entra un poco de vergüenza pensar. Entonces, poco a poco, y yo creo que en ese sentido, pues igual hay que ser más optimista, poco a poco igual las cosas, no, pues Inditex ha hecho esto, pues H&M también lo va a hacer, no vas a querer detrás. El banco tal ha hecho esto, pues entonces estoy totalmente de acuerdo que evidentemente utilizan a la COE y demás, como por ejemplo, yo siempre pienso, claro, son un lobby de presión terrible, y el caso de la auditoría que os contaba antes, ¿no? ¿Por qué se modificó la ley del 88 y dejó de haber la rotación? ¿Fueron los auditores? Hombre, los auditores sí es un grupo de relativa presión, pero la presión gorda la hicieron las sociedades cotizadas, que veían que esos auditores iban, que cambiaban de auditor y empezaba otra vez el juego. Y eso es así, pero igual el efecto digamos, del buen nombre y de si uno lo hace, yo también lo quiero hacer, pues poco a poco va funcionando y quién sabe, igual encuentran hasta el gusto y se encuentran bien haciendo las cosas mejor y ayudando un poco a que las cosas funcionen mejor. Gracias. Habías pedido la palabra. Yo he retenido... muy bien, muchas gracias. He retenido una afirmación de cada uno y me gustaría que la tematizasen un poquito más. José Ángel ha hablado de que las leyes en general traducen los intereses dominantes. Me ha parecido muy interesante, me gustaría ver cómo ve él, por qué camino eso sucede. Luego la profesora ha hablado de la cultura empresarial y ha dicho que es mala. No. Me parece un juicio importante. Es que no recuerdo haber dicho eso, perdona. Ahora lo explicamos. Perdón. Bueno, yo es lo que he oído, me habré equivocado. Creo que no. Y luego yo quería, sobre el Consejo o Organización Europea, que ha mencionado los derechos humanos
¿qué papel desempeñan ahí? ¿Son retórica o realmente tienen un papel activo, real? ¿Tomamos otra palabra y respondemos a las dos? Sí. ¿Querías hablar tú también? Y respondemos eso y luego tomamos más preguntas. Como Lo estamos dejamos hablando para de gobernanza, desde vuestro punto de vista para los tres, desde el escándalo de Enron y de los escándalos de las hipotecas subprime a nivel global y a nivel europeo, pues ¿cómo veis que ha avanzado esa gobernanza? Yo creo que hemos ido a mejor, pero bueno, desde vuestro punto de vista, ¿y qué hace falta para que esa gobernanza pues vaya hacia la mejora continua, por decirlo de algún modo? Vale. Lo dejamos para luego, respondemos como queráis. Tomarlo. Bueno, aclara lo del... Sí, es que quizá lo que he dicho, hablando de los accionistas, que los accionistas en España en particular no exigen nada a los administradores, y de hecho la Junta General es un instrumento en manos de los administradores, y que eso se debe en parte a la cultura, y cuando digo cultura no digo saber mucho o menos, sino a la forma de actuar del inversor español, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado castiga muchas cosas, en Francia exige, o sea, hay una tradición ciudadana de exigencia que en nuestro país no hay. O sea, no quiero decir que sea mala, digo que no existe esa cultura, y que de hecho, si en todas partes la Junta General... Pero es una cosa curiosa, por ejemplo, en un estudio que estoy haciendo con la Junta General Francesa, es que tiene muchísimas menos normas que la española, pero muchísimas menos. Y eso, evidentemente, no creo que el ciudadano francés es porque esté más desprotegido, es porque él ejerce sus derechos, y entonces probablemente obliga a que pasen cosas que no hace falta que vengan dadas ni por la ley ni por los códigos de buen gobierno. Eso, pero cultura empresarial no lo decía en ese sentido. No sé si he respondido a la pregunta que me quería hacer. Y con respecto a Enron y a WorldCom, pues bueno, Enron y a la subprime tiene mucho que ver precisamente con los auditores, con que falló calamitosamente el funcionamiento de los auditores y de la información que se daba. Y además, con todos sus defectos, que los tiene como cada cultura tiene sus defectos, pero ahí la SEC, que era nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores, actuó con una dureza, una dureza justa, y revocó la autorización, por ejemplo, de los auditores, que era Arthur Andersen, que sabéis, los que en esa época recordáis, Arthur Andersen desapareció del mapa porque precisamente se les exigió el cumplimiento de sus funciones como tal auditores. Como tal auditor no lo cumplió, estaban metidos en la misma historia que los administradores, y ahí fue un claro ejemplo de que si la auditora de aquel momento hubiera actuado correctamente, pues probablemente el tema de WorldCom no hubiera ocurrido. Es decir, que por desgracia muchas veces fallan los sistemas de supervisión, y en este caso falló calamitosamente la auditoría, por ejemplo. En mi opinión sí. En mi opinión sí, aunque por ejemplo la comisión de auditoría podríamos hablar muchas cosas, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, pero también nos acabamos de vivir la época de la crisis, donde se han visto también algunos agujeros, ¿no? Pero yo creo que la tendencia yo creo que va a ser a mejor, con resistencia, pero creo que, como lo he dicho al final de la intervención anterior, que unos se irán picando con otros y acabaremos teniendo un cierto avance. Yo confío en ello, por lo menos. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad es que es una afirmación que he hecho con mucha alegría, pero es enormemente difícil para mí de fundamentar mínimamente, y mucho menos de una forma breve, ¿no? Pero en fin, yo sí que me ratifico en la idea de que en general yo creo que las leyes reflejan el poder socialmente dominante, económicamente dominante. En el caso de toda la legislación que afecta, en fin, en la inmensa mayoría de países capitalistas, pues toda la legislación sobre gobierno corporativo y sobre regulación de la empresa, pues a mí me parece que muy claramente está orientada básicamente a preservar los privilegios o unos privilegios excesivos de los propietarios del capital, ¿no?
En este sentido, toda esta, en fin, jerga que hemos comentado de cómo el gobierno de la empresa se enfoca fundamentalmente para que los directivos trabajen solo en función de los intereses de los accionistas, lo que viene a reflejar es eso, es decir, se está concediendo unos privilegios excesivos que no derivan objetivamente de sus derechos reales a un sector que colabora en la empresa. Y a mí me parece que es un reflejo claro de cómo la legislación favorece pues en fin, al sector dominante en la sociedad. Claro, frente a eso pues están los avances en la democracia, ¿no? Y esos avances democráticos en buena medida tienen que matizar y compensar ese poder socialmente dominante o ese poder económicamente dominante. En mi opinión, los avances democráticos no han sido suficientes en los países de nuestro entorno para matizar con una mínima seriedad los privilegios de los propietarios del capital en el mundo empresarial, ¿no? Todavía estamos en este sentido con una legislación sesgadamente favorecedora de unos privilegios excesivos y que no responden objetivamente a lo que ellos aportan a la empresa, ¿no? Mario, ¿quieres? Sí. Perdón, con respecto a la primera pregunta que me preguntabas, lo de la Organización Europea y los derechos humanos, ¿te referías exactamente a...? Quiero decir, porque he mencionado antes que estuve en una reunión en Europa que era en la CES, que participaba en y hablé luego de derechos humanos. Era un poco todo eso, que lo explicara un poco, ¿no? Quizás. O alguna cosita más. Era... Mi pregunta era si los derechos humanos representan Sí. una función concreta y con alguna eficacia, o si es una cosa que se menciona porque hay que mencionarla y es pura retórica. Vale, eso es un punto muy importante, sí. Yo creo que en la RSE la parte de derechos humanos que afecta, la que más conozco yo, que son derechos humanos a veces laborales, por ejemplo, derecho a libertad de asociación, es un derecho humano, libertad a negociación colectiva, comités de salud y seguridad, ¿no? Luego hay más derechos humanos, que serían, por ejemplo, pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y iríamos yendo a más. Pero la parte que más conozco yo sí que es una parte muy importante de la RSE, porque sería la parte de la cadena de suministro y la parte de garantizar una serie de derechos. Muchas veces que lo que dice la RSE es garantizar derechos que en nuestros países son más o menos normales, es decir, que son negociación colectiva, libertad de asociación, son derechos que están ahí. ¿Qué se hace en los países donde esos derechos no están, no se protegen, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las empresas para garantizarlos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, evidentemente queda mucho que avanzar, pero sí que está ahí y sí que entra. Luego, por ejemplo, ahora están desarrollándose los planes nacionales de derechos humanos en los diferentes países. Y es una de las cosas que se ha intentado siempre hacer, una legislación más global, de carácter multilateral, pero ha fracasado constantemente, continuamente y muchos gobiernos dicen, no, pero ya como se va a hacer un plan nacional, pues con el plan nacional ya, ¿para qué hacer, no? Y es mejor, estamos en esa dinámica, ¿no? De hecho es lo que... Y entonces los planes nacionales, hombre, por ejemplo, lo que es toda la parte del informe RAGI y todo el marco de proteger, remediar, respetar, eso, hombre, es limitado, sigue siendo muy limitado, pues como todo lo que... Pero en cierta medida es un avance importante, todavía no suficiente, claramente, pero en esa línea se trabaja. Que hay mucha retórica todavía, efectivamente, la verdad es que sí, pero creo que sí que está ahí el tema, por ejemplo, lo que es la cadena de suministro, es un tema clave de RSE, todo el control de qué pasa en las auditorías laborales, son, por ejemplo, las condiciones de trabajo, son temas fundamentales de responsabilidad social y queda muchísimo por hacer. Si se analizan la mayoría de casos en la mayoría de empresas que trabajan en el sector textil, por ejemplo, mismamente, los salarios que tienen, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de condiciones dignas, pues no se dan en muchos casos. Salen casos de explotación uno tras otro. Entonces, pues queda mucho por hacer y esperemos que avancemos más. Algo se ha avanzado, pero poco. Por lo menos sí que es verdad que está ya en los instrumentos de actuación. Otra cosa es que las empresas están elaborando códigos de conducta que, como ya comentaba antes, pues al ser unilaterales, pues tienen un alcance limitado, porque los códigos de conducta muchas veces son
compromiso de la empresa a nivel teórico, de papel, bastante potente, podemos decir, pero cuando empiezas a mirar la parte del código de conducta, que es la implementación del código, la supervisión y el control, ahí falla, ¿no? En los acuerdos marco internacionales mejora, porque los procesos ya son acordados y son más participativos. Siempre que las partes interesadas pueden participar en los procesos, se llega más, ¿no? Pero queda mucho por hacer, sin duda, y eso lo comparto contigo, ¿no? Y en la segunda pregunta, en cuanto a si hemos mejorado, yo creo que también que sí, que hemos mejorado. Yo, por ejemplo, hay cosas que pensaba que cuando yo la vi en la Ley de Sociedades de Capital, no pensaba que... O sea, yo me acuerdo en 2006 no pensaba que había cosas como esas pudieran ser ley, de verdad, que no lo... O sea, lo de la votación consultiva, que empezara a ser, que no pasara a ser una recomendación, a ser ley, que el informe sobre la política de retribuciones, la CNMV, determinara un modelo de informe que además está bastante bien, que es muy claro, con todas las cantidades monetizadas, vamos, es lo único que tienes que sumar unas 2 cifras, pero ya tienes todo. Quiero decir que hemos mejorado votación consultiva cada 3 años, toda la parte de los independientes, cómo se han ido elaborando, veremos el nuevo código, a ver qué tal, pero yo creo que sí que se avanza. Evidentemente, luego es la implementación de todo esto, ¿eh? Muchas veces a veces las normas están bien, pero luego que se cumplan, ¿no? Es decir, y ese sería el segundo. Pero yo creo que sí que avanzamos. La crisis también ha hecho que esta serie de temas estén ahí y se hablen de cosas que antes no se podrían hablar, ¿no? Quiero decir que, o no sé, incluso en el ámbito político, ¿no? Por ejemplo, ahora todo lo que sería, bueno, en efecto Podemos, por poner así un ejemplo, ¿no? De cambio de... Y entonces sí que es verdad que se están haciendo una serie de cuestiones, todavía falta mucho, ¿no? Pero de más transparencia, y está en el debate, es decir, el debate ciudadano ahora... el ciudadano lo tiene, es uno de los aspectos clave, ¿no? Por ejemplo, corrupción, rendición de cuentas, transparencia, es una de las cosas que se demandan, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va cambiando y mejorando, pero porque llegó un momento de excesos que ha explotado, ¿no? En parte. Sí, solo una cosa muy breve en relación al tema de los derechos humanos, ¿no? Porque a mí me parece que verdaderamente los derechos humanos básicos constituyen el caballo de batalla verdaderamente esencial en el debate fundamental sobre la RSC, ¿no? Es decir, está muy bien, en fin, que muchos aspectos de la RSC, de la responsabilidad social de la empresa, sean voluntarios y que la empresa, como decía Cristi, pues haga más de lo que la empresa, de lo que la ley exige. Pero claro, hay algunos aspectos que tienen tanta importancia para todas las partes afectadas, es decir, porque su vida, no solo su trabajo, su riqueza, su vida depende de ello. Es decir, hay aspectos tan esenciales que es que no pueden quedar al libre albedrío de la voluntad de las empresas, ¿no? Es decir, hay determinados aspectos que, como dice Adela Cortina, son una exigencia moral y una exigencia de justicia, y por lo tanto es que tienen que ser una exigencia legal. Y básicamente esos aspectos son los derechos humanos básicos, ¿no? Sí, sí. Y ahí es que no es discutible que sean voluntarios. Y no es discutible que se vulneren en España o fuera de España. Es decir, seguirá siendo una vulneración de un derecho fundamental del ser humano. Y eso no se puede permitir. Y aunque sea muy difícil implementar una ley coordinada a nivel internacional, es que por pura decencia se tiene que tratar de avanzar en ese sentido. Por lo menos los gobiernos deben recoger que, aunque sean incapaces de hacerlo cumplir, su deber moral es plantear leyes que exijan el respeto de los derechos humanos básicos y que penalicen su vulneración. Y si luego no pillan el delito, pues se siente, ¿no? Pero... En la misma línea de pues lo mismo que se está avanzando mucho con el tema fiscal a nivel internacional, y las empresas y los estados son los que se están moviendo en ese terreno, que yo no soy experta, pero sé que se está produciendo un movimiento en el tema fiscal muy importante y muy satisfactorio. Y yo creo que en el tema laboral tenía que ser exactamente lo mismo. Y además creo que si una empresa de una nacionalidad en la que hay que respetar los derechos humanos y más, que, o sea, es decir, que hay unas garantías para los trabajadores, eso forma parte, que Inditex tenía su código de conducta. El código de conducta debe obligar a esa empresa aquí y con todos los proveedores con los que trabaje. Si en el país con el que está trabajando no se exige
esos mínimos de derechos humanos, yo entiendo que a la empresa de aquí había que exigírselo en función del ordenamiento, desde luego, español y europeo, porque creo que Europa tiene mucho que decir al respecto, que también tiene mucho que ver pues con muchas de las deslocalizaciones que se han hecho de empresas, realmente para, desde mi punto de vista, cometer auténticos abusos, ¿no? Porque los países de Oriente es que a veces lees cosas en los periódicos que te asustan, ¿no? Y no solamente el textil, sino la informática y las grandes empresas de lujo también. Construcción. Yo creo que eso, si Europa tiene voluntad de hacerlo, igual que lo ha hecho con la materia fiscal, yo entiendo que lo puede hacer con el derecho laboral y en definitiva con los derechos humanos, ¿no? Que eso ya para mí ya no es RSC, para mí es que respetar los derechos humanos es el básico, o sea, es que no puede seguir. Claro. Teníamos una pregunta pendiente. No, es que habéis nombrado el CESE y con todo el cariño, Mario Enrique. Sí. ¿Creéis que los sindicatos en el CESE, el otro día hubo un pleno en el CESE, ¿creéis sinceramente, las organizaciones empresariales, por supuesto, están teniendo, por ejemplo, a la sociedad civil nos han considerado siempre en este entorno un ovni, como dicen estos de que van aquí? Yo creo que los sindicatos también. A la sociedad civil nos ha visto como unos competidores así un poco raros y que opinan. Y bueno, y sinceramente, ¿creéis que la actitud que tenéis en el CERSE y en todo esto, reproduciendo el diálogo social, que es patético la palabra diálogo, porque lo que hacéis en el CERSE, si es lo que se hace en el Consejo ese, es de cortarse las venas, ¿creéis que esto es razonable? ¿Pero qué te refieres? Pues reproducir esta tensión, esta falta de construcción, esta cosa que no tiene que ver con el diálogo social, sino que estamos construyendo un entorno diferente, más de un tema más emergente, que podía haber espacios de mayor consenso y no tener estas tensiones. Yo no estuve en la reunión, pero he oído hablar varias veces de ella, imagino que tú habrás oído hablar también, y es literalmente, ni cuando empezamos a fundar los consejos de la juventud, que nos tirábamos 3 días para un punto de un reglamento. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Pero qué crees? ¿Que la culpa es de los sindicatos? No, pero yo creo que tenéis algo de responsabilidad también, no solo de las organizaciones empresariales. Bueno, te voy a contar un par de cositas interesantes. Igual tú no, ¿eh? No, del CERSE, porque igual son otros compañeros tuyos, no lo sé, ¿eh? No, del CERSE, te voy a contar con pleno detalle algunas cositas para que veas. Bueno, antes de todo, quería suscribir lo que han dicho ellos dos, que lo han dicho muy bien y yo no lo he explicado también, ¿vale? Lo de los derechos humanos que no son RSC, que en eso estoy de acuerdo, porque no lo había dicho yo igual y como lo han dicho mejor, pues yo lo apunto y no lo repito. Y luego, con respecto al CERSE, mira, pues nosotros podemos tener nuestros fallos como todo el mundo en la vida, ¿no? Pero te voy a decir simplemente... a ver, en el CERSE aquí está Juan José Barrera, que también lo conoce bien, el CERSE anterior y el presente. Mira, la estrategia, te voy a contar 2 casos muy sencillos para que veas y luego juzgues y me digas si los sindicatos. Nosotros, Comisiones Obreras, fue la única organización, creo que no quiso aprobar la estrategia de RSE, ¿vale? No la quisimos aprobar. Se estuvo negociando hasta última hora con nosotros al final. Y en el pleno del CERSE, con la ministra presente incluida, se dijo que se iba a incluir una propuesta de Comisiones Obreras, que era una propuesta histórica para nosotros, es decir, era que las organizaciones sindicales participaran en lo que es la elaboración de las memorias, incluyera un informe de las organizaciones sindicales y tal. Bueno, eso todos los grupos presentes, organizaciones empresariales, tercer sector, que hay gente aquí del tercer sector que estuvo allí, nosotros se aprobó esa estrategia. Se envió un correo electrónico el día 21 de julio desde el Ministerio con esos cambios, ¿vale? Y esto diciendo, esta es la estrategia aprobada. Se envía ese texto, tal. Como en agosto empieza a haber cierto ruido y llega un documento que, oye, es que esto, joder, que no lo habéis colado, yo qué sé, no lo sé. Bueno, el caso es que se cambió ese texto, se sacó una estrategia que no era esa. Misteriosamente ha habido un pleno hace poco donde se han aprobado los documentos. En ese pleno decimos, oye, que llevamos al acta un poco, oye, ¿qué pasó con esto? Tal. Curiosamente decimos que se empiecen a grabar, pedimos que se empiecen a grabar, por favor, los plenos del CERSE. Se graban, pero curiosamente el anterior, ha desaparecido las cintas, están borradas. Curioso, ¿no? Un error, ¿vale? Hay algo que... Pero bueno, y ya seguimos con
con los documentos. Se van a aprobar 2 documentos del CERSE, ¿no? Se van a aprobar 2 documentos del CERSE. Uno de ISR y el otro de indicadores. Bueno, en el ISR las organizaciones sindicales ni siquiera participaron. O sea, es decir, ¿para qué? ¿No? Y total, ahí no participamos. Participamos tercer sector, administraciones y sindicatos. Y llegamos a un documento que no estaba mal. En mi opinión podía haber sido mejor, pero bueno, no estaba mal. Y luego en el de indicadores sí participaron las organizaciones empresariales, pero de repente ya se fueron. Eso sí, van al pleno a decir que no, que eso que fuera. Que para qué, que esos documentos en los que no han participado. Entonces yo, ahí, lo que hemos dicho antes, no hay interés en participar. Ni siquiera participan, eso sí, van al pleno para decir que son unos documentos horrorosos. Joder, haber participado por lo menos y haber hecho un voto particular. Mario, ¿están claras las capacidades de veto de cada sector? Y entonces, bueno, aquí llegamos al punto ya súper extraordinario, que esto lo habréis leído en la prensa, pero yo lo explico aquí también, que es muy impresionante, que es una cosa que a mí me sorprende. Y es, cuando llegamos a la votación de los documentos, se dice, se dan por finalizados los documentos. En punto del orden del día es, se aprobará, se someterán a estudio y en su caso se aprobarán. Entonces se dan por finalizados los documentos y pasamos al siguiente punto del orden del día. Entonces nosotros, en esa actitud poco constructiva, pero que yo creo que es constructiva, o por lo menos que trata de aclarar las cosas, pedimos el turno de palabra, que se nos dijo que como era otro punto del día, que al final del orden del día. Bueno, simplemente queríamos saber si dar por finalizado un documento es darlo por aprobado, aunque no nos queda claro. El caso es que lo preguntamos en ruegos y preguntas, que ya nos dejaron preguntar, y ahí ya preguntamos que si dar finalizado es dar por aprobado el documento, con lo cual se nos fue respondiendo algo así como, ya he dicho que los documentos son finalizados y tal, pero ¿están aprobados o no están aprobados? Están finalizados. Creo que lo preguntamos 7 veces, insistimos para que más grupos preguntaran, hicieran la misma pregunta, porque por favor nos lo aclararan de alguna que otra forma, ¿no? Entonces, parece ser que nadie pudo aclarar esto. Nosotros, por favor, pues votar. Entonces dijo, bueno, nosotros incluso pedimos, por favor, la administración que se pronuncie, que diga por lo menos, nosotros sindicatos lo aprobamos, tercer sector lo aprobaban los documentos. La administración, bueno, la administración en su caso, en caso de que se aprobaran, pues quizás sí es posible que los aprobáramos, pero si no hay consenso, lo preguntaremos al abogado del Estado cómo se hace esto. Y Juan José Barrera, que estaba ahí, sabe que en el primer CERSE, en el primer pleno del CERSE, ya se aprobaron documentos con votos particulares. Afortunadamente. Tuve que levantar yo la mano porque ya digo, no puedo más. Entonces digo, tengo que decirlo esto. Digo, en el primer CERSE se aprobaron documentos con votos particulares. No, y vamos a ir al abogado de Estado para ver cómo... Digo, joder, si es que ya se hizo. 3 de mayo de 2011, aprobación de documentos con votos particulares. Ya, pues nada, el caso es que ni se aprobó, ni si no sé qué, aquello fue un espectáculo. Orencio, ¿cómo fue eso? Dime algo. El problema, yo creo, de fondo, es que no se permitió ni que se votasen los documentos. Eso es. Entonces, esos documentos han sido elaborados a base de mucho trabajo durante muchos años por parte de muchas personas. Entonces, caes en una desmotivación total en cuanto a la funcionabilidad del Consejo. Y luego hay otro punto que yo creo que delata un poco la actitud en este caso de la patronal, que se ha comentado en la mesa, y es que en un momento dado dijeron, bastante es con que nosotros estamos sentados aquí para hablar de un tema que afecta nada más que a las empresas. Entonces, eso ya lo dice todo. Yo creo que la situación, independientemente de la actitud beligerante de cada una de las personas que formamos parte de ese Consejo, la situación de bloqueo total para el funcionamiento del Consejo viene por parte del COE. En cierta manera, con connivencia de la Administración también. Bueno, ¿querías decir algo, Juanjo? No, vamos a acordar porque son las 9, vamos a cerrar. Esto es un tema expresivo de cómo en la responsabilidad social y en la buena gobernanza hay entendimiento, acuerdo y compenetración y vamos todos juntos. Yo solo quería terminar con una broma. Además de dar las gracias a Cristi, a Mario y a José Ángel por su disposición y por venir aquí gratuitamente a exponerse a esto, quería terminar con una broma para los asistentes. Nuestros ponentes han dicho que son optimistas. Tener cuidado con la palabra, porque la palabra ha cambiado de significado. En la crisis, el pesimista dice, esto es fatal, hemos llegado a lo último, no podemos estar peor, es terrible. Pero el optimista dice, sí, hombre, ya verás cómo podemos estar peor. Por tanto, cuidado cuando dicen son optimistas. Muchas gracias a todos y seguiremos. Gracias.
que hay algún sector que tenga capacidad de veto. Si alguien se opone, no se puede aprobar un documento. Mira,